Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, para los que nos dedicamos a los temas de consumo, a la defensa de los derechos y los intereses de consumidores y usuarios, el que hoy se debata el Estatuto de Consumidores y Usuarios, el que hoy se vaya a aprobar el nuevo Estatuto de Consumidores y Usuarios de nuestra comunidad, el mismo día que se ha aprobado el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, pues la verdad es que es todo un honor para nosotros. Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande en el mercado que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas. Pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados. Estas palabras, entre otras, fueron pronunciadas el 15 de marzo de 1962 por John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos en ese momento, ante el Congreso de su país. En 1983, 21 años después de que Kennedy pronunciase estas palabras y en reconocimiento a las mismas, la ONU instituyó el 15 de marzo como Día Mundial de los Derechos del Consumidor. El 9 de abril de 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó las directrices para la protección de los consumidores, quedando así sus derechos elevados a una posición de reconocimiento y legitimidad internacional. Dentro de unos días, pues, la semana próxima, se celebrará el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Es por este motivo por el que he considerado recordar estas palabras para reconocer y reivindicar el 15 de marzo como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Desde aquel momento, desde que Kennedy pronunció aquellas palabras, ha pasado mucho tiempo y las relaciones de consumo han evolucionado y han cambiado considerablemente. También ha pasado mucho tiempo desde aquel 1985 en que la Asamblea General de Naciones Unidas reconocía los derechos del consumidor. También ha pasado mucho tiempo desde que en España se aprobara la primera ley de consumo en 1984. Fuimos un país pionero en legislar sobre los derechos del consumidor, al igual que la Comunidad Valenciana fue pionera cuando aprobó el actual Estatuto de Consumidores y Usuarios, el que está hasta la fecha de hoy vigente. Se aprobó en 1987, siendo una de las primeras comunidades en legislar los derechos de los consumidores. Ha sido una ley que durante muchos años ha cubierto de forma satisfactoria los derechos de los consumidores, pero que con el paso del tiempo, lógicamente, ha quedado desfasada ante las nuevas relaciones de consumo que hoy nos ofrece la sociedad actual. Es por esto por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista, desde el inicio de la actual legislatura, hemos venido solicitando, hemos reivindicado en esta Cámara la necesidad de acometer una reforma de la actual ley, de elaborar un nuevo Estatuto de Consumidores y Usuarios. En octubre del año 2007, creo que fue la primera Comisión de Industria, ya solicitamos la comparecencia de la consellera de Industria, en aquel momento, la señora Juste, para que nos plantease cuáles eran las intenciones de la Consellería a la hora de abordar esta nueva ley. En aquel momento ya, desde el Grupo Parlamentario Socialista, aportamos una serie de ideas que considerábamos que debería de contemplar la nueva ley. Allí ya decíamos que había que contemplar el nuevo modelo de consumo, las nuevas relaciones de consumo que se daban en la sociedad. Decíamos que la nueva ley tenía que hacer una apuesta por la educación, la formación y la información en los temas de consumo y en los valores del consumo responsable. Hablábamos de la protección de los colectivos más vulnerables. Hablábamos de la potenciación del sistema arbitral de consumo y de conseguir una inspección más eficaz. Y hablábamos de potenciar a las asociaciones de consumidores. Y decíamos que la nueva ley tendría que ser fruto del consenso entre todos los grupos parlamentarios. Y lo que era más importante, tendría que ser fruto del consenso con los sectores afectados, es decir, con las asociaciones de consumidores y los profesionales, los empresarios.
Unos meses después, en el pleno del 14 de mayo del 2008, solicitábamos a la consellera que nos explicase cómo iba la ley. El 30 de marzo del año pasado, del 2010, solicitábamos la comparecencia del señor Rambla, había cambiado la titularidad, entonces era el señor Rambla el que se ocupaba de estos temas, y le planteábamos de nuevo estos temas que hoy estoy recordando. Ahora, recientemente, se ha presentado el proyecto de ley. Algunos de los aspectos que nosotros hemos planteado desde el inicio de la legislatura se contemplaban en el proyecto que hoy estamos debatiendo. Otros, sin embargo, se quedaron fuera. Pero, en cualquier caso, he de reconocer que el texto que se presentó era un texto con el que se podía trabajar, pero, lógicamente, era bastante mejorable. En ese contexto, desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos presentado una serie de enmiendas, 18 enmiendas exactamente, con el único objetivo de mejorar el texto. En el trámite parlamentario se han recogido algunas de las aportaciones que hemos planteado, otras, sin embargo, no se han incorporado. Se ha mejorado el texto con las aportaciones que hemos hecho, pero consideramos que si se hubieran incorporado todas las enmiendas que se han hecho desde el Grupo Parlamentario Socialista, al igual que desde los otros grupos parlamentarios de la oposición, el texto hubiera sido mucho mejor, hubiera avanzado mucho más. Pero, en cualquier caso, he de reconocer que el texto que hoy se puede aprobar supone un avance al que teníamos en la actualidad. Algunas de las enmiendas que se han presentado desde el Grupo Socialista vienen, por una parte, al principio del articulado, para aclarar algunas definiciones, mejorar algunas definiciones. Considerábamos que era muy importante que el texto definiese el concepto de consumidor medio. El otro día en comisión ya me decían que este concepto no aparece en la legislación estatal, que no aparece actualmente en ninguna ley. Es cierto, pero también es cierto que nosotros estamos debatiendo este texto la última comunidad que se plantea legislar sobre los derechos del consumidor, y tenemos, por lo tanto, una perspectiva mejor para ver algunos temas que no se han incorporado en otras legislaciones. Podríamos haber sido los más avanzados si hubiéramos incorporado muchas de las cosas que hemos planteado. El término de consumidor medio, si bien no aparece en la normativa europea y en la legislación estatal, sí que es cierto que últimamente hay muchas sentencias de la Unión Europea que hacen referencia al concepto de consumidor medio, y hubiera sido muy importante tenerlo, al igual que definir cuál es el concepto de consumo responsable. Es cierto que en algún apartado de la ley hace referencia al término consumo responsable, pero no aclara, no define qué es el consumo responsable, que nosotros consideramos que hubiera sido muy importante que se contemplase en la ley. También hemos hecho alguna enmienda al Consejo de Consumidores y Usuarios. El otro día el señor Mundo me decía que lo que nosotros planteábamos ya venía en otro apartado de la ley, pero es que nosotros consideramos que donde tenía que venir lo que nosotros planteamos al Consejo de Consumidores y Usuarios, al término de la audiencia que debe tener, debe ir incorporado en el apartado, en el articulado que hace referencia al Consejo de Consumidores y Usuarios, además de que la enmienda que nosotros presentábamos aclaraba, quedaba mejor definido. También planteamos que la Generalitat garantice espacios y programas en los medios de comunicación social, en los medios de comunicación público, para formar y educar en temas de consumo. Es cierto que la ley dice que la Generalitat tenderá a hacer espacios, pero nosotros lo que decimos es que garantice, porque si lo garantiza, de esta manera sí que seguro que se cumple. Igual que en el tema de las hojas de reclamaciones, aquí hemos llegado a una transaccional, pero nosotros planteábamos algo que iba un poco más allá. Pero, en cualquier caso, hemos sido también capaces de pactar algunos aspectos de los que nosotros planteamos con el Grupo Popular. Nosotros considerábamos que hubiera sido mucho mejor avanzar 3 pasos, como ya decía el otro día en la comisión. Mejor avanzar 3 pasos que 2. Pero, por la misma lógica, también es mejor avanzar 2 que 1, como decía el otro día. Y en ese punto de encuentro, entre el 1 y el 3, nos hemos encontrado en el 2. Supone, considero, un avance esta ley para los derechos de los consumidores y usuarios. Es por eso por lo que nosotros apoyaremos el texto, pero sí que pediría que el Grupo mayoritario, el Grupo Popular,
considerase todavía algunas de las enmiendas que nosotros hemos planteado. Por ejemplo, también se queda el tema de la adhesión al sistema arbitral de consumo, el que figure en los establecimientos el distintivo de adhesión al sistema arbitral de consumo como un distintivo de calidad y para que todo el público pueda ver que ese establecimiento está adherido al sistema arbitral. Le pido al Grupo que considere algunas de las aportaciones que desde el Grupo Socialista hemos hecho y que no han sido recogidas, y que también algunas de las enmiendas que desde los otros grupos de la oposición se han hecho, yo he visto algunas, nosotros las votamos a favor el otro día en la comisión, hoy votaremos a favor de algunas de ellas también, porque consideramos que no entran en contradicción con el texto, sino todo lo contrario, lo mejoran, y le pediría que lo considerara. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Bueno. Ilustre señor diputat, señor Jaime Mundo.